Así que quiero que vayamos a Hebreos, capítulo 10, versículo 23, un versículo y lo voy a leer en la versión NBI y dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amado Dios, te damos gracias por este tiempo de refrigerio espiritual, por este tiempo de esperanza, porque sabemos, Señor, que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo y atravesando, Señor, tu mano no se acorta, tu brazo no se acorta, siempre está pendiente, siempre está ahí presente al rescate de aquellos que proclaman tu nombre. Por eso en esta mañana, Señor, queremos que tu Espíritu Santo sea el protagonista de este hermoso culto que vamos a levantar, Señor. Que seas tú moviéndote sobre cada uno de mis hermanos, sea presencial, sea online, Señor. Abre las puertas del cielo y derrama de tu unción, de tu gracia. Señor, que haya una conexión espiritual para que podamos estar conectados espiritualmente contigo por medio de tu palabra. Usa mi vida, Señor, vacíame de mí y lléname de ti, Padre. Usa mi vida para que pueda ser un vocero tuyo. Hazme sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Señor, me someto, me sujeto, mi mente, mi corazón, todo mi ser a tu corazón y a tu voluntad. Gracias, Señor. Bendice nuestras vidas. Te glorificamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Oramos, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Eso. Ánimo. Ánimo. El título de hoy es Estad firmes. Y creo yo que hoy más que nunca necesitamos vivir estos días con una tremenda capacidad de esperanza. Digan conmigo, yo tengo esperanza. Dígalo con certeza, yo tengo esperanza. Dígale al que está al lado, tú tienes esperanza. Yo tengo esperanza. Y creo que el llamado principal o el deber principal de los cristianos, los que tenemos la esperanza en Cristo Jesús, es también ir y levantar y depositar la esperanza de aquellos que no la tienen. Imagínense si nosotros como cristianos no tenemos esperanza, nuestro semblante está apagado. ¿Quién dirá? Ese hermano que va a la iglesia, está más triste que yo y más deprimido que yo. Entonces es importante que nosotros tengamos la esperanza. Y el deber del cristiano es también brindarle la esperanza para aquellos que no la tienen. ¿Cuántos dicen amén? La palabra esperanza viene del griego elpis, que significa esperar con anhelo, estar expectante. Es la acción de esperar con confianza. Aleluya. Y no es la esperanza humana. No es una esperanza puesta en el hombre, en lo material, sino que es una esperanza puesta ¿en quién? En nuestro Dios. Una esperanza que viene de Dios, que es digna de confianza, que es fiel a su promesa. Aleluya. Ahora si vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 18 al 22, el apóstol Pablo habla de Abraham. Iba a decir apóstol Abraham. El padre de la fe, el amigo de Dios. Y dice en Romanos capítulo 4, versículo 18, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho,
esa será la cantidad de descendiente que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara, porque el vientre de Sara también dejó de funcionar. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más. ¿Qué pasó con su fe? Disminuyó o fortaleció aún más a pesar de que tenía 100 años. Disminuyó o aumentó más a pesar de que su esposa Sara era estéril. Aumentó más, dice la Biblia. Aumentó más. Y así le dio gloria a Dios. Imagínense, cuando nuestra fe aumenta más a pesar de las circunstancias, ¿quién es glorificado? Dios es glorificado. Y si nosotros no tenemos fe ni esperanza, ¿quién deja de ser glorificado? Dios deja de ser. No porque Él no tenga la gloria, sino que no estamos glorificando a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Digan conmigo, justo. No por lo que Abraham era, no por la condición de Abraham, sino porque Abraham creyó en Dios. Dios lo consideró, lo tomó por justo. Cuando no había esperanza, o cuando no había motivo de esperanza, cuando tu realidad no haya motivo de esperanza, dice que Abraham creyó y tuvo esperanza. Así que el principio de la esperanza es la fe. La fe y la esperanza son como hermanas. El domingo pasado la pastora Nasli habló del amor 3D. Yo cuando escuché el título dije, ¿qué va a hablar? ¿Va a hablar del amor digital? ¿Del amor tecnológico? Y estaba expectante y habló de 3 direcciones. ¿Se acuerdan ustedes? Menos mal. De 3 direcciones. Así que hoy voy a aprovechar para hablar de la esperanza y el amor. De la esperanza y la fe. La esperanza y la fe son hermanas. Y la esperanza es, aunque vea hoy lo malo, mañana algo mejor saldrá. Aleluya. Es ver lo que creemos y seguir adelante porque tenemos esperanza de que lo mejor está por suceder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás triste? ¿Estás desanimado? ¿Estás depri? Ten esperanza porque mañana va a suceder algo mejor si pones tu esperanza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Yo entiendo que no es fácil tener esperanza cuando lo que veo me quiere convencer lo contrario. Es difícil tener esperanza cuando mi realidad me quiere convencer que es lo contrario. Y eso le debe estar pasando a cada uno de ustedes. La verdad del COVID, ¿sí? Te deprime, como que te bajonea, Pero aún así dije, Señor, no voy a convencerme de lo que yo siento, sino que voy a creer en tu palabra. Cuando usted ve lo que ve y vive lo que vive a diario, tiende a desesperanzarse. Un estado de frustración, de amargura, de dolor. Y eso es lo que el diablo quiere. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Quiere hundirte. Quiere que quedes en bancarrota. Quiere que te afliges. Quiere que te deprimes. A tal punto que pierdas las esperanzas y digas, ya no sé qué hacer, ya no tengo esperanza. Eso es lo que el diablo quiere. ¿Saben cuándo el diablo alaba? No a Dios, sino a él mismo. Cuando te ve
triste, cuando te ve que estás desanimado. Así que recuerda, cada vez que has perdido la esperanza, cada vez que digas, ay, ya no puedo más, ya estoy deprimido, recuerda, ¿quién está alabando? ¿Quién está gozándose? No es Dios, es el mismísimo diablo. Porque cuando pierdes las esperanzas, es porque también pierdes la fe. Cuando pierdes la fe, es porque también pierdes las esperanzas. Ahora, ¿cómo podemos hacer para no perder la esperanza en Dios? Digan conmigo, leyendo y meditando, escudriñando la palabra de Dios. Para que tengamos la esperanza, para que tengamos la fe, debemos leer y meditar la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe, ¿por dónde viene? Por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Y cuando siempre se habla de fe, dijimos que la fe es hermana ¿de quién? De la esperanza. Siempre cuando se habla de fe es porque hay esperanza. Es la doble cara de la moneda, ¿le dicen así? Son inseparables. Y mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, estas tres direcciones, 3D. La fe, la esperanza y el amor. El domingo pasado se habló del amor, hoy vamos a hablar de la esperanza y la fe, pero bien cortito. Pero la más excelente, ¿cuál es? El amor. ¿Por qué el amor? Porque es en el amor cuando uno experimenta la fe y la esperanza. Yo decidí creer en Jesús no porque alguien me convenció, sino porque vi tanto amor en Jesús. Dije, nadie me ama como Él me ama. Ni mi novia me ama tanto como Él me ama. Ni mi pastor me ama tanto como Dios me ama. Ni mi esposa ni mi esposo me ama tanto como Dios me ama. Desde entonces he decidido servirle. No para tener un puesto, no para que alguien me reconozca, pero no solo servirlo, sino que he decidido hacerlo desde el mismo lugar donde Él me amó, desde el lugar del amor y el lugar de la fe. Y cuando usted tiene fe y esperanza que proviene del amor de Dios, aleluya, usted va a estar convencido de lo que cree. Contrario a lo que ven sus ojos hoy y lo que oye hoy en el mundo. Es estar convencido de sí mismo de lo que usted cree más en la palabra de Dios, porque sabe que Él lo ama. ¿Usted cree que Dios lo ama? ¿Usted cree que Dios la ama? ¿Está convencido, convencida? Entonces no hay de qué temer. Porque dice que nada ni nadie nos puede separar de aquel que nos amó. Estar convencido de sí mismo, de lo que yo creo más en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, que es diferente a lo que usted ve y lo que usted oye en la realidad. Y quiero decirle algo de parte de Dios. Cuando digo, quiero decirle algo de parte de Dios, está. La realidad de la que hoy tú te encuentras no van a tener el poder para quedarse ahí. Porque la palabra de Dios va a cambiar tu realidad por lo que tú has creído en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Si vas a darle un aplauso, dale con determinación. Tu realidad no vino a quedarse ahí,
sino que cuando tú le crees en la palabra de Dios, va a cambiar esa realidad por lo que tú le crees. Los que tienen esperanza no se dejan convencer tan fácilmente de sus sentimientos, de sus sentidos, de sus emociones, de su estado anímico, sino que convence sus sentidos, sus emociones y su estado anímico de lo que usted ha creído en su corazón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Se entiende? ¿Se entiende a qué dirección vamos? Dirección 4D. Esa es la verdad. Esa es la verdadera esencia de ese versículo. Cuando dice, el justo por su fe vivirá. No por su estado, no por su condición, sino porque ha creído, Dios lo tomó por justo. Romanos 4:18. Aunque cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios, ¿por qué había creído? ¿Por qué tuvo la esperanza? ¿Porque se le surgió? No, porque Dios le había dicho. Dios había hablado. Dios había declarado. Abraham oyó la palabra de Dios. Y por el oír de la palabra de Dios, tuvo fe en la promesa de Dios. Aleluya. ¿Quién tiene la razón? ¿Lo que Dios dice tiene la razón sobre tu vida? ¿O lo que tu realidad te dice sobre tu vida? ¿Quién tiene la razón? Ponga la mano en su corazón, ¿en serio? ¿Y por qué muchas veces le creemos más a los pronósticos de la crisis del gobierno, a los pronósticos de la crisis de tu vida, y no le podemos creer en Dios? Claro que Dios tiene la razón, porque sus palabras son eternas y su palabra no vuelve vacía. Una vez que Dios declara su palabra, suelta una palabra sobre tu vida, no vuelve vacía sin antes prosperar donde se declaró, donde se sembró la palabra de Dios. Aleluya. Con razón estamos motivados, con razón tenemos esperanza. Miren, Dios no estaba pendiente de lo que era Abraham, sino de lo que creía Abraham. ¿Se entiende? Otra vez, Dios no estaba pendiente de lo que era Abraham, un pecador, un hombre ya anciano, 100 años, sino que Dios estaba pendiente de lo que Abraham se atrevió a creer. ¿Hay alguien que tiene 60 años? ¿70? 72. ¿Quiere tener hijo? Pero uno como que, tengo 72, ¿qué voy a tener? No. Bueno, pero en caso de Abraham no fue así. Porque nosotros humanamente calculamos. O sea, lo primero que comienza a maquinar en vez de nuestra fe es nuestra lógica. No, Fernando, ustedes ya no, ya tienen muchos hijos. Yo los escucho hablando, no sé qué hablan, pero uno los ve y dice, ¿vamos a tener el cuarto? No hablaban de eso, ¿no? ¿Dónde iba? Ay, siempre me voy a otras ramas. ¿Qué iba? Sino que Dios, ¿cómo es? Estuvo pendiente de lo que Abraham creyó. Abraham era viejo, 100 años, pero Dios no consideró lo que era Abraham, sino lo que Abraham creía en Dios. Esto habla de que Dios
no toma en consideración tu incapacidad, tu falta de recursos o tu falta de lo que sea. Dios no cuenta lo que eres. Dios cuenta lo que crees y la esperanza que tú has depositado en Él. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Eso es lo maravilloso de Dios. ¿Hay alguno que tiene problemas de baja autoestima? ¿Hay algún adolescente que experimentó el bullying y te dijeron sos un inútil, no servís para nada, no sé para qué naciste? Pero Dios te muestra lo contrario. Dios en su palabra nos muestra cuán importante sos a vos. Cuán valiosa sos a vos. Tanto que Dios envió a su Hijo Jesús a morir por ti, por ti, por ti, por todos y por mí. A mí me sanó la baja autoestima. Yo tenía baja autoestima por ser baja de estatura. Pero cuando recibí a Jesús en mi corazón, el mismo pastor me dijo: Johan, tú eres un gigante, un pequeño gigante. No sé si me estaba diciendo de una manera burlona, pero un pequeño gigante. Pero quiso decir que detrás de mí había un gigante. No era Goliat, sino Dios. ¡Aleluya! ¡Ah! Miren la manera de ver, de la perspectiva, cómo el Señor sana nuestra perspectiva. Así que ya, si estoy con gente más alta que yo, no me importa. Porque soy un pequeño gigante, gloria a Dios. Si eres baja de estatura, no importa. Tito, no importa. Usted es un gigante de Dios, aleluya. Aleluya. Encima canta muy bien. Gloria a Dios. Romanos 4:22 dice: y debido a su fe Dios lo consideró justo. Volvemos al versículo anterior, 19. Dice: y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. O sea, no es que ignoró Abraham de su estado físico. Él reconocía. Y qué importante reconocer nuestra debilidad. Porque la humildad es reconocer mi debilidad, reconocer mi estado frágil, que no puedo vivir sin Dios, porque ese reconocimiento de mi estado de incapacidad, mi estado de debilidad, va a impulsarme, a aferrarme y a depender y a depositar la esperanza en aquel que sí tiene el poder. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Hay algunos que dicen: no, yo no soy débil. Algunos tratan de justificar para no mostrar su lado más sensible. Tratan de aparentar. ¿Ustedes creen que uno no se da cuenta que trata de aparentar que es fuerte? Entonces, reconocer. Abraham reconoció que ya su cuerpo no daba más, pero eso lo impulsó a depositar la fe, la esperanza en aquel que sí tiene el poder. Aleluya. A los 100 años, ya muy anciano, su esposa muy anciana, encima estéril, pero no consideró lo que él era, sino que, versículo 20, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. ¿Deberíamos retroceder la fe? ¿Disminuir la fe? Pregunto, desde hace 5 años atrás hasta el día de hoy, ¿tu fe sigue fortaleciéndose o se ha debilitado? Medita un segundo.
en 5 años atrás y hoy, o el año pasado entre hoy, ¿mi fe se habrá fortalecido o estoy más seco que el desierto de Sahara? ¿Mi fe se ha fortalecido o he retrocedido? Y si ha retrocedido, ¿por qué? No hay razón para preguntarles para aquellos que se ha fortalecido, porque quiere decir que tuvo esa conexión con Dios. Quiere decir que pasó tiempo de oración, pasó tiempo de lectura diaria. Pero para aquellos que como que su fe tambalea, su fe se ha debilitado, bueno, hay que buscar la razón de por qué. Porque claramente Abraham, hay alguien que tiene acá 100 años. Dígame si hay alguien. Ninguno. Imagínense, aparece Abraham hoy con todas las canas, 100 años, y diciendo: voy a tener un hijo. Usted, no sé si aplaudirle, pero medio raro, ¿no? Pero 100 años. Y su fe, en vez de disminuir, teniendo las condiciones y las razones para no tener fe, pero aún así, su fe fue fortaleciendo cada vez más. ¿Por qué? Digan conmigo, ¿por qué? ¿Por qué a él sí y a mí no? Simple, lo dice la palabra. Su fe se fortaleció aún más así, porque él creyó en la promesa de Dios. Versículo 21. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¿Vos le crees que Dios es todopoderoso? Y que cuando Él promete algo, Él lo cumple, ¿lo crees? Entonces, ¿por qué tratas de tomar decisiones incorrectas? ¿Por qué tus decisiones están en base de tus sentimientos, de tus emociones? ¿Por qué tomas decisiones conforme a tu temor? Y como resultado de su fe, dio un hijo hermoso llamado Isaac, que traducido se llama o significa risas. Ja, 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 ja. En Salmo 25:3, le voy a decir a todos los músicos que ya vayan saliendo. En Salmo 25:3, miren, cuando yo suelto versículos o cito versículos, anoten o márquenlo con un resaltador, porque vienen de parte del corazón de Dios. Toda la palabra de Dios viene del corazón de Dios, pero cuando hoy comparto palabra de Dios, son palabras para tu vida, específicas. Mire lo que dice Salmo 25:3. Quien en ti pone su esperanza, quien en ti Dios pone su esperanza, jamás, digan conmigo, jamás, jamás será avergonzado, avergonzada. Vale la pena confiar en Dios. Vale la pena. Intentá poner tu esperanza en Dios. Probalo, porque Él no te va a defraudar. Así como el salmista lo dijo: quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. ¿Quiénes son aquellos que traicionan? Son aquellos que se rigen según lo que ellos creen. Con tal de que mi vida me vaya bien, voy a engañar al prójimo. Con tal de que yo guarde mis intereses personales, porque el mundo hoy es así. La corriente de este mundo, el sistema de este mundo, lleva al ser humano a pisotear al más débil para poder
escalonar más alto. Hay una competencia en las empresas, hay competencia en la universidad, hay competencia aún dentro de la iglesia. Pero eso viene de Satanás. Pero lo que en ti pone la confianza, jamás, never, 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 nunca, jamás serán avergonzados. Ay, pero pastor, no sé si debo creer en Dios, no sé, porque y si no, no te preocupes, porque Dios mira tu corazón, y cuando ve tu corazón que tú has depositado tu esperanza y tu confianza en Él, no te va a defraudar nunca. Así que quiero profetizar hoy. Quiero profetizar en el nombre de Jesús. Ponte de pie, por favor. Vienen días de gloria para el que cree en Él. Vienen días de gloria para el que cree en Dios. No es para todos, no es para todos, solo para el que cree en Él. Porque Dios toma por justo al que le cree en Él. Vienen tus risas, vienen risas para tu vida, aleluya. Vienen risas de victoria, vienen risas de alegría, vienen risas de satisfacción, de bendición y prosperidad. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen lo recibo? Lo recibo. Recibo la palabra de Dios en mi vida. Creo en tu palabra. Di conmigo, creo en tu palabra. Creo en tu palabra. Señor, creo. Pongo mi esperanza en ti. Pongo mi esperanza en ti. Aleluya. Levante una oración ahora. Levante una oración y di conmigo: no voy a seguir mis sentimientos. No voy a convencerme de lo que mis sentimientos me dicen, de lo que mis emociones me dicen. No voy a dejarme llevar por lo que yo siento, por lo que yo veo, por mi estado anímico, sino que le voy a creer en su palabra. Comienza a elevar una oración. Señor, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Si has comenzado a creerle más en tu estado anímico, en tu estado de tu realidad, comience a cambiar. Comienza a cambiar. Recuerda la fe de Abraham. La fe de Abraham. Recuerda su estado, su condición. Peor que usted y yo. Él tenía 100 años, su esposa también tenía mucha edad y encima estéril. O sea, de las imposibilidades, más imposibilidad para tener hijos. Pero Dios, para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Por eso lo que hoy en tu corazón, hoy lo que tú has, o tú tienes hoy en tu corazón, lo que tú has creído imposible, comienza a creer en su palabra. Comienza a creer en su poder. No limites a Dios según tu lógica, según tu mente. Para poder creerle a Dios tal cual como Él es, debemos meternos en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios nos muestra quién es ese Dios que adoramos. Pero si no leemos Biblia, si no pasamos tiempo con Él, nuestra perspectiva, nuestro conocimiento de Dios siempre va a ser limitado. Siempre va a ser condicionado según tu experiencia, según tu realidad. Pero Dios no es hombre para que mienta. Dios es el Dios del universo. Aleluya. Dios es el Rey de Reyes. Dios es todo el universo. Dios es el que mueve la luna. Dios es el que mueve la tierra. Dios es el que mueve el sol. Dios es el que regula el calentamiento global. Dios es el que ordena el clima. Dios es el que gobierna tu vida. Aleluya. Tu esperanza no está en el presidente. Tu esperanza no está en el país.
esperanza no está en el trabajo, tu esperanza está en Dios.